Dios les bendiga, bienvenidos a la clase número 11 de lo que es la materia de Hebreos. Es importante darnos cuenta que Hebreos ha sido un libro que nos ha enseñado la supremacía de Cristo ante todo, la supremacía de Jesús. Y este capítulo número 12 no va a ser la excepción, ya que este tema que le hemos puesto acá, si ustedes pueden ver en su separata, en los primeros 4 versículos dice Jesús, el autor de nuestra fe. Seguimos hablando de Jesús. Y esto es algo que me encanta de este libro, que nos muestra a Jesús como un ser que hizo todo lo que estaba a su alcance, ¿verdad? Para que nosotros pudiéramos ser salvos. Obviamente, muchas veces nosotros no vemos algunos detalles de lo que ha hecho Jesús en nuestra vida. Dice acá, en los primeros versículos del 1 al 4, habla acerca de la obediencia perseverante por fe en Cristo. Dice acá, por tanto, es una expresión que está ahí, puede ser traducida de esta forma. Bueno, entonces nosotros, también teniendo en derredor nuestra tan grande nube de testigos, estamos siendo invitados de manera inmediata a cambiar nuestra actitud de acción. Los testigos que se refiere acá, dice que no se encuentran sentados en la tribuna, sino que son los que ya han corrido la carrera antes y aquí en la tierra. Son los que estaban en el circuito de carreras, mientras nosotros estábamos en las tribunas mirándolos correr la carrera de la vida en el capítulo 11. En el capítulo 11, si ustedes recuerdan, estuvimos hablando de varios personajes que se caracterizaron por la fe que ellos mostraron. Luego dice acá, ellos nos dieron su testimonio y nos estimularon a correr esa carrera por la fe y a vivir por fe y hacernos las cosas de una manera diferente. Dice, ahora tienen que cumplirse 2 condiciones para esto. Uno es despojarse de todo peso. ¿A qué se refiere con eso? Cuando se corre una carrera profesional, ¿verdad? Normalmente el atuendo, la vestimenta tiene que ser una ropa sumamente liviana, porque no tiene que generar peso. La carrera de la vida, la carrera que nosotros hemos decidido con Cristo es de una manera diferente. Pero aquí significa que debemos deshacernos de todos estorbos innecesarios que solo sirven para cansarnos y hacernos difícil la carrera. No deberíamos estar llevando peso, ¿verdad? Cosas que nos detengan o que nos alejen, ¿verdad?, de lo que es la carrera. También dice acá que hay que despojarnos también del pecado que nos asedia. ¿A qué pecado se refiere con esto? Si ustedes se dan cuenta de lo que hemos estado hablando, ¿verdad?, en capítulos anteriores, en el capítulo 11, ahí se habla de ese pecado. El pecado es la incredulidad. Concreto, ese es el pecado concreto del que se está hablando acá. Y no hay, dice, nada que pueda contener, estorbar o frenar nuestro avance en la carrera cristiana como la incredulidad. Si nosotros dejamos de creer que Dios puede hacer algo por nosotros, entonces ya no vamos a avanzar. Ahí nos vamos a quedar. Tenemos que tener mucho cuidado con este pecado. Algo importante es que dice acá, la carrera del cristiano es diferente a la carrera del atleta, porque al terminar la carrera, puede nuevamente tomar lo que él se había despojado de esas cosas. Él puede volver a tomarlas. Pero en el caso de la carrera cristiana, nuestra carrera va a finalizar en el sepulcro, es decir, cuando nosotros muramos. Entonces ahí hemos corrido y hemos llegado a un punto donde nosotros vamos a recibir lo que Dios tiene para nosotros al final de la carrera. Dice acá que nosotros tenemos que correrla con paciencia en el versículo 1. Y paciencia aquí significa constancia y perseverancia. El premio no es para los que comienzan bien, sino que para los que terminan bien. Un arranque a buena velocidad, dice, no da derecho al cristiano para tomar una siesta o un descanso más adelante. Obviamente, en la carrera de la vida, podemos y queremos a veces tener un descanso y decir, no, ya no quiero nada con eso. Pero no se trata de eso, sino que tenemos que avanzar y seguir, porque Dios tiene algo mejor preparado para nosotros. Y si nos detenemos, puede ser que ya no sigamos y ya no queramos seguir y las cosas y las circunstancias de la vida nos detengan de lo que Dios tiene para nosotros. Algo acá importante dice que para esta carrera de la vida es importante que nosotros nos demos cuenta que tenemos que abandonar definitivamente una vida de pecado, es decir, poner los ojos en Jesús. Él debe ser el motivo para que corramos con éxito, definitivamente. Si eso no es así, no lo vamos a hacer de la mejor manera, dice. Y como la palabra está en el tiempo presente, nos enseña que es una condición que debemos mantener durante todo el camino.
Cuando dejamos de ver a Jesús, nuestros pies se desvían del camino correcto. Eso es tan cierto. Ahora dice acá, nos invita a considerar, en el versículo 3 dice, aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo. Es decir, que hubo una tan atroz oposición y tremenda hostilidad. Dice acá, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Esa es la expresión del versículo. Y se menciona que las pruebas y las persecuciones que estaban pasando los hermanos hebreos no eran de compararse con las que sufrió nuestro Señor Jesucristo. Estos cristianos habían sufrido mucho, habían perdido sus posesiones, pero no habían sufrido persecución de muerte, habían perdido muchas cosas, pero ahí estaban con vida y eso era lo importante. Ahora, en el versículo del 5 al 11, vemos un subtema que se llama la disciplina, un proceso de purificación. Definitivamente que no a todos nosotros nos gusta ser disciplinados y pasar por eso, que alguien nos llame la atención y nos diga qué cosas son las que nosotros tenemos que hacer y qué cosas no. Definitivamente que creemos y siempre vamos a creer que estamos bien, pero nosotros siempre tenemos que buscar a Jesús como la persona que nos va a guiar hacia lo que realmente nosotros necesitamos. Dice acá, en las circunstancias difíciles de la vida cristiana, olvidar las porciones pertinentes de la palabra de Dios que nos pueden consolar y orientar. Y hay una expresión en el versículo 5, y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige. Y luego se refería al Proverbios 3 del 11 al 12, donde dice, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor ni desmayes cuando eres reprendido por él. Dice que es como una escuela que nos enseña y que en algunos casos tiene que ser hasta con azotes. A todo aquel que recibe por hijo, la disciplina es un privilegio que Dios le permite a sus hijos. Es mejor ser disciplinados por Dios que ser halagados por el diablo. Definitivamente, pero como nosotros no estamos acostumbrados, como yo lo explico, a que nos puedan dirigir, normalmente hacemos lo que bien nos parece a nosotros, lo que nosotros consideramos que es lo bueno. Pero nosotros tenemos que tener disciplina, de verdad, en serio. Es difícil a veces para los que estamos acostumbrados en alguna manera a ser nosotros personas muy independientes. Pero Dios siempre está dispuesto a llevarnos, a corregirnos, a enderezar nuestros caminos. Dice acá, el que un buen padre discipline a su hijo es muy normal. Por lo tanto, no debe sorprendernos que Dios nos discipline. Lo que aprendemos es lo siguiente de este concepto que acabamos de leer. Los reveses y adversidades de la vida son enviadas y permitidas por Dios por su valor disciplinario. Yo creo que no a todos nos gusta, pero todos necesitamos disciplina en nuestra vida. Dice acá, necesitamos ser disciplinados y debemos recibirla con humildad y gratitud y no con resentimiento. No estamos solos en la experiencia de la disciplina. Ahí está Jesús, ahí está Dios. La disciplina es la evidencia más segura de que Dios tiene un profundo interés y preocupación por nosotros, definitivamente. Si no, Dios nos dejará hacer lo que nosotros queramos. Y a veces creemos que es un castigo de Dios. A veces le llamamos así, castigo de Dios, cuando en realidad Dios quiere disciplinarnos. En serio, créanme que le digo que Dios es un especialista en dirigir nuestras vidas hacia donde Él quiere que vaya. Normalmente, como les digo, nosotros a veces decidimos qué hacer y qué no hacer. Pero Dios siempre está ahí cuando nosotros queramos regresar. Y aquí hay un ejemplo en los versículos del 9 al 10, donde dice, todo buen judío sabía que sus padres le habían disciplinado. Pues de igual manera y con mucha más razón debemos recibir la disciplina del Padre. Eso lo vemos en el versículo 9. La disciplina de nuestro Padre Celestial tiene un propósito. Es para que participemos de su santidad. Este es el supremo propósito y deseo de Dios para el hombre y objetivo de todos sus actos redentores. Él quiere que nosotros seamos santos, porque Él dijo, sed santo, porque yo soy santo. ¿Y cómo lo vamos a hacer? A través de mucha disciplina. No vamos a ser perfectos en esta tierra, pero tenemos que buscar la santidad. Luego, en el versículo 11, dice acá, la disciplina parece ser uno de los métodos de Dios para alcanzar la meta que es la santidad, como una injerencia al carácter. La disciplina de Dios fortalece nuestro carácter
cuando lo aceptamos con una actitud positiva y con humildad. Eso es parte de la disciplina. Luego vemos en los versículos, del 12 al 17, se habla de un estímulo a la santidad. El escritor hasta aquí ha explicado que la disciplina es motivo de exaltación y no de tristeza. Muchas veces pensamos que la disciplina es un castigo, es golpe, y normalmente quizás a los niños se les enseña de esa manera, cuando no debe de ser así, ¿verdad? La disciplina puede ser una exhortación, una conversación, y hacer todo un ritual, ¿verdad? Por así decirlo, para explicar, ¿verdad? Qué es lo que va a suceder, por qué va a ser disciplinado un niño, por qué va a ser disciplinado, por qué le vamos a poner ciertas medidas y todo eso. Eso es disciplina. Luego veamos aquí que se habla de la santidad cristiana, de los versículos 12 y 13. Dice acá, por lo cual levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas. Eso lo dice el versículo 12. Levántense esas manos en oración y esas rodillas temblorosas de miedo. Dóblenlas en oración y pónganse de pie. Haced sendas derechas para vuestros pies, para que el cojo no se salga del camino. Acá se refiere, dice, a la debilidad personal de los pies espirituales del creyente que está en peligro de apartarse. Las manos son figuras de servicio, las rodillas son figuras de la actitud, así los pies son figuras del caminar diario del cristiano. Vea qué importantes son todos esos detalles. Estamos hablando de manos, estamos hablando de pies, estamos hablando de rodillas. Son cosas que nos son importantes para nosotros, para movilizarnos. Y cada una de ellas tiene una función especial en nuestro cuerpo. Entonces, cuando habla de los pies, dice acá que son figuras del caminar diario que nosotros tenemos. Cuando normalmente nos dicen, mira, el camino que hay que seguir es el camino verdadero, el camino de Cristo. ¿Cómo lo vamos a hacer? A través de movernos y hacer cosas que nos dirijan hacia Él. También habla de la santidad en el corazón. Dice, seguir, en el versículo 14, es un imperativo que significa correr rápidamente para alcanzar la meta. Ponerle toda energía que se pueda, la meta inmediata es la paz con todos, porque dice seguir la paz, ¿vea? O sea, las relaciones personales rotas en las cuales hay que buscar reconciliación. Quizás en esta parte no todas las personas para nosotros son personas con las que podemos relacionarnos bien, pero en la medida de lo posible nosotros tenemos que tratar de hacerlo. Dice, y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Este es un versículo súper famoso, ¿verdad? Y conocido y retomado de muchas maneras. Dice que para alcanzar la santidad es necesario estar en paz con todos y con Dios. Ver al Señor, dice, indica los momentos de comunión con Él y que lo podemos sentir bendiciéndonos. ¿Qué es la santidad? Eso lo vemos en el versículo 14. Dice que viene del griego que se llama agiasmos, que es una palabra de acción que significa el resultado de una acción santificadora o de llegar a ser santo. O sea, que no es así nada más. La santidad. Es una palabra propia de la literatura bíblica y solo el cristiano tiene la posibilidad de llegar a ser santo. Dice acá en el Nuevo Testamento, la palabra se utiliza conscientemente con referencia a un estado de gracia alcanzable para los creyentes. Dios es santo, pero el hombre ha caído. La santidad en el hombre, dice, es derivada de Dios. Depende de la gracia divina, o sea, depende de Dios sobre nuestras vidas. Dice acá, depende de la gracia de Él. Además, la santidad es, y se mencionan acá 5 detalles importantes, súper importantes que vamos a ver.